35, capítulo 13.2, La madriguera. Los viales de encantamiento del lenguaje estaban en el quinto compartimento, junto con los artículos comprados en Egipto y los materiales diversos que había estado acumulando. Ella los miró. Lea las etiquetas. Lo miró. Hablas francés, alemán y árabe, dijo. Funcionalmente, dijo. La fluidez cultural requiere tiempo. La estructura está ahí. De una tienda en Callejón Diagon. Fuera del callejón principal, dijo. La calle lateral pasando por los cartógrafos. Lingua. Fundada en 1842. Ella estaba muy callada. Él la observó procesar esto. Observó lo específico que sucedió cuando Hermione Granger encontró una pieza de información que reorganizó su comprensión de las opciones disponibles, el recálculo rápido, las implicaciones reuniéndose en secuencia, el ligero cambio en su respiración que ocurrió cuando algo significativo aterrizó. No funciona con lenguajes mágicos, dijo, antes de que ella pudiera preguntar. El comerciante fue muy claro. Gobbledegook, Mermis, idiomas donde la magia y la comunicación son inseparables. El encantamiento transfiere la estructura lingüística pero no el elemento mágico, y el resultado no funciona. Pero para los lenguajes no mágicos. Cualquiera de ellos, dijo. Con 3 días de diferencia. Un vial por lengua, por la noche, con el estómago vacío. Hizo una pausa. Recomendó no hacer más de 3 sin un espacio significativo. Los marcos pueden interferir brevemente entre sí durante la integración. Hermione miró los viales por un largo momento. Luego dijo, con el tono cuidadoso de quien pregunta algo que ya ha decidido, ¿por qué esos 3 específicamente? Francés, alemán, árabe. Pensó en cómo responder a esto. La respuesta honesta involucró un torneo de los 3 magos que aún no se había anunciado y que no tenía ninguna razón legítima para anticiparlo. La respuesta disponible era parcial pero no falsa. El francés y el alemán porque son los idiomas europeos más útiles en la práctica para un mago británico con ambiciones internacionales, dijo. Beauce Batons es francés. Durmstrang es ampliamente germánico. Si vas a operar en la comunidad mágica internacional, esos 2 cubren una parte significativa de ella. Hizo una pausa. Árabe porque iba a Egipto y porque la tradición mágica egipcia es una de las más antiguas del mundo y una parte importante de su literatura nunca ha sido traducida. Hermione absorbió esto. Era claramente satisfactorio para ella como marco de razonamiento, lo cual era bueno porque era completamente exacto incluso si no era del todo completo. Sánscrito, dijo de repente. Sí, dijo. Eso está en la lista. Y el mandarín. Las tradiciones rúnicas en la práctica mágica del este de Asia casi no se superponen con los sistemas occidentales y quiero entenderlas desde adentro en lugar de a través de la traducción. Y el español, porque lo hablan 400 millones de personas y no saberlo es simplemente una brecha. Ella lo miró. ¿Tienes una lista? Siempre tengo una lista, dijo. Miró los viales por un momento más y luego levantó la vista con la expresión de alguien que había tomado una decisión. Quiero pedir algunos, dijo. La tienda hará pedidos de búhos, dijo. Tengo la dirección. Latín, dijo inmediatamente. Griego antiguo. Y hizo una pausa, considerando con la minuciosidad con la que tomaba todas las decisiones, japonés. Se supone que la precisión matemática del idioma es notable, y si voy a estudiar aritmancia en serio. Con 3 días de diferencia, le recordó. Lo sé, dijo, con la ligera impaciencia de quien ya ha incorporado la instrucción. ¿Podrías anotar la dirección de la tienda? Lo anotó. Ella tomó el papel y lo miró y él pudo verla ya componiendo la orden del búho en su cabeza. Voy a ir a decirle a Harry, dijo. Está en el jardín, dijo. Estaba a medio camino de la puerta. Ella se detuvo. Se volvió. Deberías venir. Puedes explicarlo mejor que yo. Harry estaba en el jardín con Ginny,
Ambos nominalmente ayudando con la sección de hierbas del jardín de ingredientes de su madre y en realidad entablando una conversación que tenía la calidad de dos personas que habían descubierto, en el transcurso del verano, que tenían más que decirse el uno al otro de lo que los años anteriores les habían brindado. Ginny levantó la vista cuando cruzaron la puerta del jardín. Hermione explicó el encantamiento con la eficiencia de alguien que había entendido algo hacía 5 minutos y ya lo había organizado en su forma más comunicable. Cubrió el mecanismo, las limitaciones, específicamente la advertencia sobre los lenguajes mágicos, que presentó como la restricción más importante, el requisito de espacio y las implicaciones prácticas. Harry escuchó con la atención concentrada que le daba a las cosas que realmente le interesaban. Cualquier idioma, dijo, cuando ella terminó. Cualquier lenguaje no mágico, dijo Hermione. Harry se quedó en silencio por un momento. Parecía estar pensando en algo específico. Francés, dijo. Y alemán. Ron lo miró de reojo. Harry lo miró a los ojos brevemente y luego miró al jardín. Comunidad Mágica Internacional, dijo, usando la frase de Ron desde arriba con el ligero énfasis de alguien que había absorbido el razonamiento y lo encontró adecuado sin encontrarlo completo. Ron no dijo nada. Y japonés, dijo Harry. Siempre quise hacerlo. Lo dijo simplemente, con la ligera timidez de alguien que admite tener un interés privado, y luego pareció decidir que no se avergonzaba de ello. Parece una buena opción. Lo es, dijo Ron. Yo mismo lo he estado considerando. Ginny había estado escuchando con la aguda atención que prestaba a las cosas que le interesaban, que eran la mayoría de las cosas. ¿Qué hay de mí?, ella dijo. Hermione la miró. También puedes pedirlos. Cualquiera puede hacerlo. Ginny pareció realizar un cálculo interno con la velocidad de alguien que tiene un sentido claro de sus propias preferencias. Francés, dijo. Porque quiero poder hablar con los colegas de Bill. Una pausa. Italiano. Y ruso. Hermione la miró. Ruso. Parece que significa lo que parece significar, dijo Ginny, lo cual no era una razón convencional para elegir un idioma y era completamente Ginny. Lo pensó. Ese es realmente un instinto razonable, dijo. El ruso tiene una franqueza fonológica que muchos idiomas no tienen. El peso emocional del sonido tiende a conllevar. Ginny parecía complacida de que su razonamiento fuera validado por motivos que no había previsto. Correcto, dijo Hermione, sacando un trozo de pergamino de algún lugar con la eficiencia de alguien que nunca estaba sin materiales para escribir. Haré un pedido combinado. Ron, ella lo miró, los adicionales que quisieras. Mandarín, dijo. Sánscrito. Español. Ella los anotó todos. Harry, Hermione, Ginny, 3 cada uno. El mismo, añadiendo mandarín, sánscrito y español a los ya integrados francés, alemán y árabe. 12 viales en total. Se dirigió a la lechuza de la orden con la pulcra precisión de alguien que había escrito correspondencia oficial desde que tenía edad suficiente para sostener una pluma, se la ató a Mira, que había estado sentada en el muro del jardín observando los procedimientos con el interés distante que aportaba a la mayoría de las actividades humanas, y la envió. Con 3 días de diferencia, dijo al grupo. Lo has mencionado, dijo Harry. Voy a seguir mencionándolo, dijo. El periodo de interferencia es desagradable. No los tome simultáneamente. ¿Cómo se siente el periodo de interferencia?, preguntó Ginny. Como 2 conversaciones que ocurren al mismo tiempo en tu cabeza, dijo, en idiomas que todavía estás integrando. Durante unas 6 horas. Pasa. Ella pareció encontrar esto suficientemente desagradable, pero no inaceptablemente. Los viales llegaron a la mañana siguiente, por búho de regreso, en una pequeña caja acolchada con la etiqueta de lingua en el exterior y el cuidado específico del embalaje de una tienda que entendía que sus productos requerían un manejo cuidadoso. Los distribuyó durante el desayuno, con el cronograma de 3 días escrito en un trozo de pergamino aparte del que Hermione tomó posesión con la eficiencia organizativa de alguien que pretendía asegurarse de que se cumpliera. Esta noche, dijo Harry, mirando su frasco de francés.
Esta noche, confirmó. La mañana siguiente sucedió así. Bajó las escaleras a las 7:30 para encontrar a Harry ya en la cocina, sentado a la mesa con una taza de té y la expresión específica de alguien que se había despertado con algo nuevo en la cabeza y todavía estaba calibrando eso. Harry lo miró cuando entró. Bonjour, dijo Harry, experimentalmente. Buen día, dijo. ¿Estás bien dormido? Harry parpadeó. Procesado. Oui. C'est vraiment étrange. J.S. Sabáis deja sé que tú hayáis dire avant que tú le dices. Lo cual fue, sí. Exactamente eso. La calidad de un idioma que conocías era diferente de la calidad de un idioma que estabas aprendiendo. No tradujiste. Simplemente entendiste, de la misma manera que entendiste tu lengua materna, con la inmediatez de algo que eludió por completo el paso de procesamiento. CSK, dijo. Se calma durante los primeros días. Las brechas culturales comienzan a aparecer después de una semana, cosas que entiendes gramaticalmente pero que todavía no sientes el peso. Eso es normal. Harry volvió al inglés, aparentemente satisfecho con la confirmación, y volvió a tomar el té. Ginny bajó 20 minutos después, los miró a ambos y dijo en francés, «Por quoi est-ce que vous me respectes comme ça? Parce que tu parles francais», dijo. Evidentemente, dijo, con la satisfacción específica de alguien que había tomado un frasco de algo la noche anterior como un acto de fe y estaba muy contento de que hubiera funcionado. Estaban hablando francés en la mesa del desayuno cuando su madre entró del jardín, se detuvo, los miró a los tres, lo miró y dijo, «Ronald». «Buenos días, mamá», dijo en inglés. «¿Por qué mis hijos hablan francés en la mesa del desayuno?» «Encantamiento del lenguaje», dijo. «Compre en Callejón Diagon». «Es completamente seguro», el comerciante explicó el mecanismo muy detalladamente. «A las 7:30 de la mañana», dijo. «El momento no es realmente». «Bonjour, señora Beasley», dijo Ginny. Su madre miró a Ginny por un largo momento. «Bonjour, Ginny», dijo, con la aceptación resignada de una mujer que había criado a 7 hijos y había desarrollado un alto umbral para lo inesperado. Fue hacia la tetera. ¿Hay desayuno o están todos demasiado ocupados hablando francés? Preparó el desayuno. Parecía la decisión correcta. Hermione bajó una hora más tarde, después de haber tomado su frasco de latín la noche anterior con la lógica de que el latín era el más inmediatamente útil para su trabajo curricular y, por lo tanto, debería integrarse primero. Se sentó a la mesa, aceptó el plato que él puso frente a ella, miró a Harry y Ginny teniendo lo que parecía ser una conversación en francés sobre si los gnomos de jardín tenían personalidad, y luego lo miró a él. «Cuida his», ella dijo. Él parpadeó. «Registros conmutados». «Bene valeo», dijo. «¿Y tú?» «Automy», dijo, con la satisfacción específica de alguien que había sospechado que algo funcionaría y había actuado en lo cierto. Ella miró al techo. «El subjuntivo está completamente presente», dijo en inglés. «No tuve que pensar en eso. Simplemente sabía a dónde iba». «Ese es el punto», dijo. «Es extraordinario», dijo. «Es realmente extraordinario. El mecanismo debe ser». Se detuvo, desviada del análisis en el que claramente estaba a punto de embarcarse. «Hay té. Al lado de tu plato», dijo. Cogió el té, miró a Harry y Ginny, y luego de nuevo a él. «Non me miro mest», ella dijo. Valdé, asintió. Su madre, volviendo por la cocina con el propósito resignado de quien había aceptado la mañana y se las arreglaba, los miró a los cuatro y dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «Esto es lo que pasa. Les das dinero para las cosas del colegio y vuelven a casa hablando en latín. Y francés», dijo Ginny amablemente. «Gracias, Ginny», dijo su madre. Captó la mirada de Harry al otro lado de la mesa. Harry estaba haciendo todo lo posible por no sonreír. Estaba haciendo todo lo posible por no sonreír. Ambos fallaron aproximadamente en el mismo momento, y la cocina se llenó con el ruido cálido específico de una mañana que era ordinaria en el mejor sentido posible.
llena de gente e idiomas y la aceptación resignada de su madre y Hermione ya mentalmente componiendo notas sobre el mecanismo del encantamiento lingüístico y Ginny diciéndole algo en francés a Harry que hizo que Harry se riera apropiadamente, sin vigilancia, de la forma en que se reía cuando se le olvidaba manejarlo. Pensó en el sánscrito que llegaría en 6 días, el mandarín en 9 y el español en 12, y sintió que algo se asentaba, un verano que había construido lo que se suponía que debía construir, y podía sentir su estructura. Faltaban 3 días para el 1 de septiembre. Estaba listo. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 36, capítulo 13.3, La madriguera. Las últimas 2 semanas casi habían terminado. Las mañanas eran principalmente suyas, la sala de práctica, el trabajo de aritmancia, el estudio de Gobledegok que avanzaba al ritmo lento y satisfactorio de una cosa genuinamente difícil que se hace correctamente. Había superado lo que los textos describían como el primer umbral de competencia, lo que significaba que su vocabulario era suficiente para transacciones básicas y su gramática era lo suficientemente funcional como para que un goblin entendiera lo que estaba diciendo, incluso si encontraban su acento y fraseo divertidamente rudimentarios. Le habían dicho que los goblins encontraban los intentos de los humanos de usar su lenguaje molestos o entrañables dependiendo de la calidad del intento. Tenía la intención de estar en la categoría entrañable. Las tardes eran colectivas, toda la casa, los diversos proyectos y conversaciones y el cálido caos específico de demasiadas personas en un espacio que ahora se sentía cómodo siendo ocupado por demasiadas personas. Harry, Fred y George pasaron mucho tiempo en el jardín haciendo cosas sobre las que su madre tenía opiniones. Las opiniones fueron concretas y no fueron las únicas. Fue testigo del incidente central un martes por la tarde. Fred y George habían identificado una sección de las hileras de hierbas orientadas al sur, las hileras de Pip, las destinadas al negocio, como una ubicación excelente para una prueba de algo que se negaron a nombrar delante de testigos. Llevaban allí 20 minutos cuando apareció Pip. Pip no hizo ruido al llegar. Pip simplemente no estaba allí y luego estuvo allí, de pie al final de la fila con la quietud concentrada de alguien que ha evaluado una situación y se está tomando un momento para asegurarse de que su respuesta fuera proporcionada. Fred vio a Pip primero. Se detuvo a medio gesto y le dio un codazo a George. George se volvió. Miró a Pip. Miró la hilera de hierbas, que había sido alterada de una manera que no iba a mejorar el rendimiento de la tercera plantación. Miró a Pip. Estábamos simplemente, comenzó. Las orejas de Pip se movieron. No dramáticamente. Simplemente se adaptaron, con la mirada de un elfo doméstico que había escuchado muchas explicaciones que comenzaban con solo éramos y había desarrollado opiniones firmes sobre cómo tendían a concluir. Fred lo intentó en su lugar. La cosa es. Las orejas volvieron a moverse. Hubo un silencio de quizás 4 segundos, durante el cual Fred y George Weasley, quienes entre ellos habían enfrentado a Filch, Snape y Percy en su forma más burocrática sin molestias visibles, parecieron reconsiderar su posición. Lo devolveremos, dijo George. Pip miró la fila. Miró a Jorge. La expresión transmitía, sin especial agresión, que devolverlo era la decisión correcta y, de hecho, había sido la decisión correcta hace aproximadamente 23 minutos. Correcto, dijo Fran. Devolviéndolo. Lo devolvieron. Pip observó el proceso con la calidad de quien no iba a ayudar pero sí a asegurarse de que el trabajo se hiciera correctamente. Cuando terminaron, Pip miró la fila durante un largo momento, emitió un pequeño sonido que no era ni de aprobación ni de ausencia, y pasó a la siguiente sección. Fred miró a George. Creo que nos han regañado, dijo George. Por un elfo doméstico, dijo Fred, con el tono específico de alguien que revisa su modelo de situación. Pip, dijo George, con la gravedad de alguien que otorga un título. No es un elfo doméstico. Fred pareció considerar esto. Justo, dijo. Lo había visto desde la ventana de la cocina mientras se calentaba la tetera. No mencionó haberlo visto. Pensó en decírselo a su madre,
que habría tenido la expresión que tenía cuando recibía información satisfactoria y totalmente predecible, y decidió no hacerlo. Algunas cosas era mejor dejarlas en manos de Pip. Hermione pasó un tiempo considerable en su habitación con el pensadero, los libros y la toma organizada de notas, lo que abordó con el compromiso total de alguien que había decidido que así serían las últimas 2 semanas del verano. Él no la presionó con el cronograma que estaba siguiendo. Él notó, en el transcurso de las 2 semanas, que ella dormía adecuadamente. Que bajaba a desayunar todas las mañanas. Que estaba presente por las tardes de una manera que no fuera interrumpida por la inquietud específica de alguien que maneja demasiadas demandas competitivas sobre su atención. Ella, en la medida particular que él había estado aplicando desde junio, no estaba agotada. Ella iba a agotarse en la escuela, estaba bastante seguro de eso, porque 5 asignaturas optativas simultáneas y la profundidad del compromiso de Hermione con todas ellas era una trayectoria que podía ver claramente, pero ella llegaba a la escuela descansada, que era lo máximo que podía haber pedido. Esperaba que eso hiciera que el aterrizaje fuera más suave cuando llegara. Harry, por las noches, era diferente en una forma que todavía estaba catalogando. Los vasos habían desaparecido. La ropa le queda bien. Había pasado 2 semanas comiendo 3 comidas al día, un hecho que Dobby informó con la satisfacción específica de un elfo doméstico que tomaba en serio sus responsabilidades y estaba complacido de que se reconocieran. Estaba físicamente mejor que en junio, no dramáticamente, no de manera que se notara a cualquiera que no hubiera estado prestando atención, sino en la forma en que una nutrición y un sueño adecuados cambiaban la calidad de la presencia de una persona. También tuvo un padrino. Esto era lo que había cambiado más profunda y silenciosamente. Sirius todavía estaba en San Mungo, recuperándose constantemente, correspondiendo regularmente, las cartas llegaban con la letra ligeramente inestable que se volvía más firme cada semana. Harry respondió con una coherencia que pensó que era nueva, no la carta ocasional de alguien que mantenía una conexión distante, sino la correspondencia regular de alguien que tenía una persona y se mantenía en contacto con ella. Se le permitió visitar el último sábado antes del trimestre. Fue con él. Sirius estaba sentado y se veía mejor que Yola, más sólido, menos translúcido, su cuerpo recordaba cómo hacer el trabajo que se suponía debía hacer. Los ojos grises todavía estaban claros. El humor en ellos estaba más presente que la última vez, con menos esfuerzo. Beasley, dijo cuando entraron. Pareces tener menos 12 años que en julio. Es la ropa, dijo. No, dijo Sirius, con la evaluación de alguien que había sido un muy buen juez de carácter antes de Azkaban. No es la ropa. Lo miró por un momento. ¿Cómo está el búho? Bien, dijo. Es rápida. Inteligente. Mordió a George la semana pasada, lo que considero una marca a su favor. Sirius sonrió, una sonrisa real, sin protección, la sonrisa específica de alguien que había recordado cómo. Entonces elegiste bien. Lo hice, estuvo de acuerdo. Sirius miró a Harry, que estaba sentado al lado de la cama con la cómoda tranquilidad de alguien que había estado aquí suficientes veces como para que la habitación se volviera familiar. 1 de septiembre, dijo Sirius. 1 de septiembre, confirmó Harry. Tercer año, dijo Sirius. Parecía estar calculando algo. Lupin está enseñando defensa este año. Lo sé, dijo Harry. La expresión de Sirius hizo algo complicado, cálido y brevemente doloroso, como lo hacía cuando algo tocaba la parte de los últimos 12 años que no estaba completamente resuelta y probablemente no lo estaría por algún tiempo. Él es bueno, dijo. Él es el mejor de nosotros en eso. Siempre lo fue. Hizo una pausa. Dile que. Se detuvo. Empezó de nuevo. Dile que estoy bien. Cuando lo veas. Lo haré, dijo Harry en voz baja. Pensó en Lupin, el hombre lobo, el mejor maestro de Dada que Hogwarts tendría en la época de Harry allí, el hombre que lo había perdido todo en una noche hace 12 años y lo había estado cargando desde entonces. Otra persona para quien la revelación de Pettigrew había significado algo específico y amplio. Pensó en el año que le esperaba. Tercer año.
Lupino. Los dementores en el tren persiguiendo a Pettigrew esta vez. El Bogart. Las cosas que podía ver venir y las cosas que no podía. Sintió la forma familiar de la restricción bajo la cual estaba operando, los eventos que tenían que suceder, las cosas que no podía evitar sin desentrañar consecuencias que no podía calcular, y sintió, junto a ella, la sensación igual y más firme de lo que podía hacer dentro de ella. Preparar. Estar. Tome las decisiones que estaban disponibles para él y hágalas bien. Eso fue suficiente. Eso tenía que ser suficiente. Miró a Harry, que estaba hablando con Sirius sobre Quidditch en la manera fácil en la que se habían adaptado durante el verano, y pensó en el largo camino desde aquí hasta un cementerio en Little Hangleton y todo lo demás, y pensó en un Sir Rectegui que actualmente tenía 15 años y no tenía idea de que iba a necesitar que alguien tomara una decisión diferente en su nombre antes del final del cuarto año. Él lo resolvería. Tenía 2 años. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 37, capítulo 13.4, La Madriguera. La noche anterior al 1 de septiembre, la Madriguera era su versión más completa de sí mismo. Todos los Weasley, más Harry y Hermione, alrededor de la mesa que había sido ampliada 3 veces desde la construcción original de la cocina y que su madre manejaba con el genio específico de alguien que entendía que una mesa se trataba solo incidentalmente de comida y principalmente de quien estaba sentado en ella. La comida era extraordinaria, porque su madre cocinaba como lo hacía todo, con todo su ser y con la intensidad particular que aportó a la última comida antes del año escolar, que había estado cocinando para los niños que salían de casa durante el tiempo suficiente para entender lo que era y darle el peso que merecía. Percy propuso un brindis. Percy siempre proponía brindis en las cenas familiares y siempre se sentía un poco avergonzado por esto y siempre lo hacía de todos modos, que era una de las cosas más puramente Percy de él. Los gemelos lo interrumpieron para proponer un contrabrindis que nominalmente era sobre el año escolar y en realidad sobre algo que estaban planeando y sobre lo que nadie más tenía información completa todavía. Su madre brindó por sus hijos, lo que hizo de forma sencilla y sin dramatismo, y la mandíbula de su padre se tensó una vez y se soltó, que fue toda la expresión que le dio. Harry estuvo callado durante la mayor parte del tiempo de la misma manera que estaba callado cuando prestaba atención. Había aprendido a leer los silencios de Harry durante el verano, los que eran distancia y los que eran presencia, y esto era presencia, Harry simplemente aquí, conociéndolo, sosteniéndolo. Hermione estaba tomando nota mental de algo, lo que él podía decir por el ángulo de su barbilla y la forma en que se había internado brevemente. Probablemente nunca sabría cuál era la nota. No era necesario. Ginny captó su mirada al otro lado de la mesa e hizo algo con su expresión que era simultáneamente muy Trece y muy Ginny, un destello de algo que era reconocimiento y afecto y una especie de ligereza, y él le devolvió la sonrisa sin realizarlo y ella miró hacia otro lado y no había nada más que eso, que era exactamente todo lo que tenía que ser. Miró alrededor de la mesa. En su familia, la familia de Ron, su familia, la distinción se había derrumbado en algún momento de junio y había dejado de marcarla, y en las 2 personas que no eran familia por nacimiento y lo eran en todos los demás aspectos, y pensó en lo que se había construido durante este verano, silenciosa y sistemáticamente y con la intencionalidad específica de alguien que entendía que las cosas que valían la pena requerían construcción. La madriguera, mejorado y sigue siendo el mismo. Los recursos que había reunido. El conocimiento que estaba construyendo. Las relaciones eran lo que eran porque él se había presentado ante ellas constantemente, no porque hubiera actuado sino porque realmente lo había hecho. Había empacado el baúl 2 días antes, sistemáticamente, con la misma lógica que había aplicado a todo lo demás este verano. El compartimento del guardarropa contenía las batas escolares, encantadas y planchadas, el basilisco chaleco de cuero, brazaletes y botas, doblados en la parte inferior donde se sentaban debajo de las túnicas todos los días, la ropa casual en su disposición organizada. El compartimento de pociones contenía todo lo que había acumulado durante el verano, organizado con la especificidad de alguien que entendía que la diferencia entre una poción útil y una inutilizable eran 20 minutos de organización inicial.
El compartimento de libros contenía los textos curriculares del tercer año y la teoría optativa y los volúmenes de estudio independiente, ordenados por materia y anotados cuando fuera relevante. El pensadero se encontraba en su base estabilizadora en el cuarto compartimento junto a los aproximadamente 40 viales de memoria, cada uno de ellos etiquetado con su cuidadosa letra y cada uno de los cuales representaba una sesión de experiencia a la que podía acceder tantas veces como necesitara. El quinto compartimento contenía los elementos cerrados con llave, el colmillo basilisco y el frasco de veneno sellado, el cuaderno, el texto de la encuesta que Bill había encontrado para él en el distrito mágico de El Cairo, y los amuletos de escarabajo y las piedras protectoras y el pequeño frasco de arena del desierto y la ceniza de Fénix, organizados con la lógica de alguien que sabía lo que tenía y por qué lo tenía. El baúl estaba cerrado al lado de su cama, reducido al tamaño de un libro de tapa dura con 2 vueltas de cerradura, lo suficientemente liviano como para llevarlo en una mano. La bolsa expandida estaba sobre el escritorio. Lo miró por un momento en el silencio de su habitación azul mientras la madriguera se adaptaba a los sonidos de la última noche a su alrededor, risas desde abajo, la voz de su madre en la cocina, el sonido cálido particular de una casa llena que sabía que estaba a punto de estar menos llena y estaba pasando el resto de la noche en las habitaciones juntos. Llevaba pensando en la bolsa desde julio. ¿Para qué fue? Lo que quería que contuviera. Tenía un nombre en su cabeza, aunque no se lo había dicho a nadie, una bolsa de viaje. El concepto específico y práctico de las películas de una vida anterior, una bolsa que podías agarrar en 30 segundos si todo había salido mal y necesitabas ir a otro lugar inmediatamente. No es un signo de pesimismo. Una señal de alguien que había pensado en las contingencias y había decidido que no era lo mismo estar preparado para lo peor que esperarlo. La abrió y miró lo que había dentro. 1000 galeones de denominaciones mixtas, organizados en el bolsillo interior, suficientes para moverse libremente en el mundo mágico durante meses si es necesario. Agregaría más con el tiempo y, finalmente, colocaría las monedas sueltas en su propia bolsa Mokeskin una vez que encontrara una que estuviera hecha correctamente. Mokeskin contenía dinero y objetos de valor sin el volumen, sin el tintineo, sin ninguno de los problemas logísticos que acompañaban a llevar una riqueza significativa sobre su persona. Por ahora, los galeones estaban en la bolsa ampliada y eso era suficiente. Su llave Gringotts, en su propio pequeño anillo, una vez que tuviera la bolsa Mokeskin, la llave se movería allí, donde se asentaría contra su piel y sería inalcanzable para cualquiera excepto él mismo. Hasta entonces, bolsillo interior, junto a las monedas. El Nimbus, comprimido en su configuración de viaje y sentado en el fondo del espacio expandido con la lógica dimensional del encantamiento de extensión indetectable, una escoba que ocupaba el espacio de un paraguas enrollado mientras estaba dentro de la bolsa. El componente de salida rápida de un kit diseñado en torno al principio de que una persona que podía moverse rápidamente por el aire era una persona que tenía opciones que las personas en tierra no tenían. El capa invisible, plegado en tamaño pequeño. El mismo principio. Aplicación diferente. Con el tiempo, iría añadiendo más recursos a medida que transcurriera el año y comprendiera mejor lo que iba a requerir el año. Las piedras de protección estaban actualmente en el baúl, pero podrían migrar aquí. Los viales de col y los amuletos permanecerían en el baúl a menos que tuviera un motivo específico para llevarlos. Estaba construyendo el kit de la misma manera que lo hacía todo, con la lógica de lo que era realmente útil, no la lógica de lo que parecía impresionante, y con el entendimiento de que un plan que requería demasiado para ejecutarse no era un plan sino una fantasía. Cerró la bolsa. Colocó el cordón alrededor de su cuello. Sintió el insignificante peso contra su pecho. Pensó en el año que le esperaba. Sobre todo eso. No era alguien a quien le hubieran dado un camino fácil. Era alguien a quien le habían entregado un puesto de confianza y una colección de regalos y mucho trabajo por hacer, y que había pasado un verano haciendo ese trabajo tan diligentemente como sabía, y que estaba a punto de descubrir si era suficiente. Probablemente no fue suficiente. Probablemente había algo en lo que no había pensado, algo para lo que no se había preparado, algo que requeriría adaptación en el momento. Esa era la naturaleza de los planes. La cuestión no era estar perfectamente preparado.
La cuestión era estar lo suficientemente preparado para que, cuando llegara lo que no había previsto, tuviera los recursos para afrontarlo. Miró el baúl al lado de su cama. En la bolsa en su pecho. En la obra de arte egipcia en su pared, la luz del Nilo recorriendo los mismos 10 minutos de la tarde, paciente y continua, la vela de Faluca llenándose y aflojándose con el viento que no estaba allí. Esperaba estar preparado. Mañana 1 de septiembre. El tren. Tercer año. Lupin y los dementores y el largo y paciente trabajo de un año que iba a requerir que él fuera todo lo que había estado construyendo para llegar a ser. No estaba completamente preparado, era lo suficientemente honesto consigo mismo como para saber que estar completamente preparado no era un estado que llegaba antes del hecho, sino solo después, pero estaba más preparado de lo que tenía derecho a estar y tenía intención de utilizarlo todo. Cogió el tenedor, se comió la comida de su madre y dejó que la noche fuera lo que era. La mesa estaba llena, cálida y ruidosa, y afuera de las ventanas de la madriguera la última noche de verano estaba haciendo lo que hicieron las últimas noches, ser ella misma, completamente, sin disculpas, mientras duró. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. La madriguera mejorado sigue siendo la madriguera. Es más ruidoso, más caótico y más propio que cualquier otro lugar de esta historia. Ron tiene los recuerdos de Ron al respecto y sus propios sentimientos al respecto y en algún momento dejaron de ser distinguibles. Eso se sintió bien. Gracias por leer. Si este es tu tipo de historia, Power Stones y agregarlas a tu biblioteca significan mucho. 38. Capítulo 14.1. El viaje al norte. El 1 de septiembre, King's Cross tenía la calidad que siempre había tenido, no el caos organizado de una estación normal, porque en una estación normal no había una porción significativa de su población desapareciendo a través de una barrera aparentemente sólida entre los andenes 9 y 10, sino algo adyacente. Familias en varios estados de urgencia gestionada. Carros. Búhos que se oponen a sus portadores. El ruido particular de un adiós que había sido practicado las suficientes veces para tener forma pero no las suficientes para ser fácil. Su madre había insistido en llegar temprano, lo cual era consistente con su enfoque para todas las salidas, pero la llegada varía según el caos, por lo que estaban parados en la plataforma con 20 minutos de sobra mientras a su alrededor la multitud aumentaba hacia su familiar densidad de septiembre. Su padre estaba a su lado, mirando el expreso de Hogwarts con la expresión específica y silenciosamente encantada que usaba con cualquier cosa con componentes mecánicos, mágicos o no. El tren había mantenido su atención durante al menos 4 de los 7 primeros de septiembre anteriores que los recuerdos de Ron describían, y no mostraba signos de soltarla ahora. «Tienes todo», dijo su madre. A él específicamente, en el tono en el que la pregunta se había perfeccionado a lo largo de muchos años, sin preguntar realmente, porque sabía que él lo tenía todo, pero necesitaba haberlo dicho. «Todo», confirmó. Ella lo miró. La expresión del verano, la que todavía estaba construyendo su modelo actualizado, se había asentado a lo largo de los meses en algo que tenía menos que ver con actualizar y más con simplemente ver lo que había allí. Había hecho las paces con él, o con algo parecido. La paz no estuvo exenta de preguntas. Simplemente había decidido que las preguntas podían esperar. Escribe, dijo. No solo cuando sucede algo. Las cosas ordinarias también. Lo haré, dijo. Ella lo abrazó en un abrazo que era una producción de Molly Weasley, total, sin complicaciones, del tipo que comunicaba todo lo que significaba comunicar sin necesidad de decir nada en voz alta. Lo devolvió con la genuina facilidad de alguien que había pasado un verano aprendiendo que era esta familia y había decidido que era suya. Su padre le estrechó la mano y luego, como siempre hacía, la convirtió en un abrazo breve y firme, como a veces hacían los padres cuando el sentimiento era demasiado grande para un apretón de manos y un abrazo se sentía mejor que la alternativa. Buen año, dijo su padre en voz baja. No es un deseo. Una expectativa, ofrecida con calidez. Buen año, coincidió. El compartimento que tenía en mente estaba en el tercer vagón y estaba prácticamente desocupado cuando llegaron.
Solo sus cosas y el particular olor ligeramente polvoriento de un tren que había estado esperando en una estación en medio del calor de finales del verano y estaba listo para moverse. Guardó su baúl en el estante superior, colocó la jaula de mira al lado de la ventana donde ella tendría algo que mirar y se sentó. Hermione colocó el portabebés de Crookshanks en el asiento a su lado. Crookshanks emitió un sonido de protesta moderada y luego pareció decidir que la protesta no iba a cambiar la situación y se calmó hasta convertirse en la específica y digna resignación de un gato que había dado a conocer su posición y daba por cerrado el asunto. La puerta del compartimento se abrió. El hombre que entró era delgado, como alguien que ha estado delgado durante mucho tiempo y cuyo cuerpo se ha adaptado a ello en lugar de haberlo llegado recientemente. Su túnica estaba gastada, no exactamente gastada, sino el tipo de cosas que habían estado bien hechas y ahora eran simplemente viejas, mantenidas con cuidado en lugar de reemplazadas. Su cabello se estaba volviendo gris en las sienes de la manera irregular de alguien que había envejecido más rápido de lo que sus años sugerían. Su rostro tenía una cicatriz que iba desde la mandíbula hasta la oreja izquierda, ahora descolorida hasta un tono plateado pero presente. Tenía los ojos de alguien que prestaba más atención de la que mostraban. Espero que no les importe, dijo Remus Lupin, mirándolos a los tres con la manera suave y un poco de disculpa de alguien que realmente no estaba seguro de si les importaba. Los otros compartimentos parecen haber alcanzado su capacidad. Por supuesto que no, dijo Hermione, con la cortesía automática de alguien que había sido criado para ofrecerlo. Lupin se sentó frente a Harry, colocó una pequeña caja maltrecha a su lado y cruzó las manos en su regazo con la cualidad paciente de alguien que sabía cómo permanecer quieto en un espacio en movimiento. Miró brevemente por la ventanilla hacia el andén, en el que se estaba produciendo el caos de última hora de familias y despedidas finales, y luego volvió al compartimento. Sus ojos se posaron en Harry con reconocimiento y algo más complicado debajo. Harry Potter, dijo Lupin. No en voz alta. No es que requiriera un anuncio. Simplemente con la cualidad de alguien que dice un nombre que había estado presente en sus pensamientos durante mucho tiempo y que ahora había llegado a la habitación. Harry lo miró con la expresión educada y cuidadosa que usaba cuando los adultos que no conocía lo reconocían. Sí. Soy Remus Lupin, dijo. Este año enseñaré defensa contra las artes oscuras. Una pausa y luego, con una franqueza lo suficientemente tranquila como para no parecer una confrontación, conocí a tus padres. Tu padre y yo estábamos juntos en Hogwarts. Algo se movió en la expresión de Harry. La cuidadosa cortesía no desapareció sino que cambió, dejando espacio para algo más genuino y más incierto. Sirius te mencionó, dijo Harry. Dijo que eras el mejor en defensa. De todos ellos. Lupin se quedó en silencio por un momento. Su rostro hizo algo complicado, cálido y brevemente doloroso, y no trató de ocultarlo por completo. Sirius es generoso, dijo. ¿Cómo está él? Mejor, dijo Harry. Cada vez más fuerte. Ha estado escribiendo. Una pausa. Él dice que te diga que está bien. El silencio que siguió no fue vacío. Tenía la cualidad de dos personas sentadas en cada extremo de algo muy largo y comenzando, con cuidado, a cruzarlo. Bien, dijo Lupin, y la palabra tenía más peso de lo que su tamaño sugería. Miró sus manos por un momento, y luego nuevamente a Harry, con la expresión de alguien que había estado decidiendo si decir algo y había decidido. Creo que te debo una disculpa. Por no haber estado en contacto antes. Por no hacer más esfuerzos para estar presente, después de todo. Harry lo miró fijamente. Sirius explicó. La forma en que se veía. No te culpó por mantener la distancia. No lo haría, dijo Lupin, con la silenciosa devastación de alguien que encuentra esa generosidad completamente predecible y silenciosamente devastadora. Tu padre habría dicho lo mismo. James nunca culpó a la gente por cosas que entendía. Hizo una pausa. Me culpé durante bastante tiempo por todos nosotros. Eso no es una excusa. Es solo contexto. Está bien, dijo Harry. Y luego, al cabo de un momento, con el tono de quien ha pensado en decirlo y ha decidido, me hubiera gustado conocerte antes.
No lo digo para hacerte sentir mal. Solo que hubiera sido bueno. Lupin lo miró. Algo en su expresión se calmó, la forma en que las cosas se calmaron cuando habían estado tensas durante mucho tiempo y se les permitió liberarse. Sí, dijo. Habría sido. Ron tomó una fotografía. No entrometidamente. La cámara era lo suficientemente pequeña como para funcionar sin convertirla en un evento, y durante el verano había aprendido que las fotografías que valía la pena tomar eran aquellas en las que los sujetos no actuaban para ello. La imagen que se desarrolló en el bolsillo de su abrigo, sintió su leve calidez mientras se procesaba, mostraría el perfil de Lupin y el rostro de Harry y la luz gris de septiembre entrando por la ventana del tren, ambos en medio de algo genuino. Había comprado la cámara por una razón. Hablaron los cuatro, de la manera fácil que sucedía cuando la conversación no tenía una agenda. Lupin preguntó sobre sus veranos con el interés genuino de alguien que quería saber más que con el interés cortés de alguien que había decidido preguntar. Él escuchó de una manera que te hizo sentir, cuando estaba en ti, como si la respuesta que dieras realmente fuera a importar. Cuando Ron mencionó brevemente Egipto, Lupin hizo una pregunta precisa sobre el distrito mágico de El Cairo que convirtió una breve mención en 10 minutos de conversación, produciendo la impresión de que Lupin había estado en El Cairo, o había leído lo suficiente sobre él como para preguntar las cosas correctas, y no distinguió particularmente entre los dos. Cuando Hermione mencionó las optativas, las 5, pronunciadas con la tranquila certeza de alguien que había tomado una decisión y ya no podía defenderla, la expresión de Lupin se movió a través de varias cosas con la velocidad de alguien que procesa las implicaciones. Es un calendario ambicioso, dijo con cuidadosa precisión. Lo sé, dijo Hermione. ¿Tiene la estructura de apoyo para gestionarlo? No desafiante. Como una pregunta genuina. Hermione miró brevemente a Ron. Sí, dijo ella. Lupin pareció satisfecho con esto, al modo específico de un maestro que hizo la pregunta correcta y recibió una respuesta honesta, y siguió adelante. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 39, capítulo 14.2, El viaje al norte. La luz se apagó fuera de las ventanas. Ocurrió de la misma manera que suceden cosas malas, gradualmente y luego de repente, de la misma manera que la temperatura en una habitación bajó antes de que usted identificara el motivo. La tarde gris se hizo más profunda más allá de lo que las nubes podían explicar. El carruaje se sentía más frío de una manera que no era el frío de las ventanas abiertas o de una falla mecánica. Era un resfriado que venía de algún lugar menos explicable que cualquiera de los dos. Algo anda mal, dijo Hermione en voz baja. Ron dejó el libro que había estado leyendo y miró por la ventana. El vidrio tenía una cualidad que no había tenido antes, ni escarcha ni sombra, pero ambas cosas a un nivel que existía por debajo de lo físico. Lupin ya se había mudado. Estaba de pie con la suavidad y tranquilidad de alguien que se había entrenado para no traicionar la urgencia que realmente estaba presente, mirando hacia el pasillo con la atención concentrada de alguien que se había encontrado con esto antes y sabía exactamente qué era. Permanezcan en sus asientos, dijo. No en voz alta. Con la autoridad específica de quien no alza la voz porque no es necesario. La puerta del compartimento se abrió de todos modos. Lo que llenaba la entrada no estaba allí del mismo modo que estaban allí las cosas en el mundo físico. Era alto y vestía una túnica y el frío que desprendía no era temperatura sino algo que operaba en un sistema completamente diferente, el frío de la convicción específica de que nada bueno había sucedido ni sucedería, que el calor que recordabas era algo que habías imaginado, que las personas que amabas se habían ido o se irían y la distancia entre esas dos cosas no era tan significativa como había creído. No estaba desprevenido para ello, lo que no era lo mismo que no verse afectado por ello. Presionó el oclumancia alrededor de sus pensamientos como una habitación cerrada y respiró y sintió el frío tratando de encontrar apoyo en algo y encontrar la superficie que había construido y deslizarse fuera de ella. No del todo. No sin esfuerzo. Pero lo suficiente como para poder observar lo que estaba sucediendo en lugar de dejarse consumir por ello. Harry hizo un sonido. No era un sonido que Ron hubiera escuchado antes,
bajo e involuntario, el sonido de alguien para quien el demente había encontrado lo específico que estaba buscando, que era diferente para cada persona y peor para algunos que para otros. Lo peor de Harry era una categoría en sí misma. Lupin ya estaba en movimiento. Se paró entre el demente y el compartimento con un Patronus en progreso. La luz plateada se estaba acumulando en su varita con la facilidad practicada de alguien para quien el primer paso era automático, y Ron lo observó con la atención enfocada que le daba a todo lo que quería aprender. El movimiento de la varita. El encantamiento. La luz que lo siguió. El demente retrocedió. El frío fue disminuyendo poco a poco, lo que no era lo mismo que irse del todo pero sí suficiente. Harry se había vuelto del color blanco grisáceo de alguien cuya sangre había hecho algo involuntario, y ya no estaba sentado erguido. Ron lo atrapó antes de que pudiera deslizarse del asiento, más reflejo que decisión, un brazo sobre sus hombros, estabilizándose, y Hermione ya había sacado chocolate de algún lugar con la eficiencia de alguien que había leído extensamente sobre la exposición a demente y se había preparado en consecuencia. Aquí, dijo, rompiendo un trozo. Come esto. Ayuda. Lupin se recostó en su asiento con la cualidad contenida de alguien que maneja su propia respuesta con minuciosidad profesional. Metió la mano en su maltrecho estuche y sacó una barra significativamente más grande. Lo mejor de Honeyduques, confirmó, rompiendo pedazos y distribuyéndolos con la generosidad natural de alguien que había decidido que se iba a distribuir chocolate y lo estaba distribuyendo. He descubierto que la calidad importa. Harry comió el chocolate con la cualidad ligeramente aturdida de alguien que regresa de un lugar al que no había elegido ir. El color volvió a su rostro poco a poco. Escuché algo, dijo Harry, finalmente. Cuando entró. Una voz. Lupin lo miró con la cuidadosa atención de alguien que había escuchado esto antes y estaba presente en lugar de manejarlo desde la distancia. Sí, dijo en voz baja. Eso sucede. Especialmente para las personas que han experimentado una pérdida significativa. Harry estaba en silencio. No iba a decir lo que había oído, lo cual era una decisión que Ron respetaba. Los dementores buscarán a Pettigrew en los trenes, dijo Lupin, al compartimiento en general, con la franqueza de alguien que había decidido que la información era más útil que fingir que no había ocurrido nada. No serán un elemento fijo en la escuela misma, profesor Dumbledore lo ha dejado claro. Pero estarán presentes en ciertos perímetros, la estación Hogsmeade entre ellos. Hizo una pausa. El chocolate sigue siendo relevante. Ron tomó una fotografía de la escarcha en la ventana, lo que el frío había dejado en el cristal. No estaba del todo seguro de por qué, excepto que el verano le había enseñado que las fotografías que valía la pena tener no siempre eran las obvias. Guardó la cámara, se comió el chocolate y observó cómo la campiña inglesa recordaba gradualmente cómo se suponía que debía ser la luz. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder.